En Televisión Cristiana del Perú presentamos el devocional del día. La fe vence. Buen día, queridos hermanos. En esta oportunidad estamos viendo la primera epístola del apóstol Juan a la iglesia. Y es por eso que vamos a ver primera de Juan, la primera epístola, el capítulo 5, verso 4, que dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La vida cristiana está llamada a ser una vida victoriosa. No solo para la iglesia en conjunto, sino para cada uno de nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que somos creyentes. Nacer de nuevo significa volver a entrar en la presencia de Dios y que Dios toque nuestro corazón, toque nuestra vida y sane espiritual e interiormente nuestra vida a través del acercamiento con la persona de Cristo. Cuando Cristo viene a tu vida, cuando tú pides que Dios entre en tu corazón, entre en tu vida, recién ahí somos nueva criatura. Por eso el mismo apóstol Juan va a escribir a todos los que le recibieron en su evangelio, en el evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 12, a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, los hijos de Dios son los que son nacidos de Dios. Y es por eso que vence al mundo, como dice aquí el texto de primera de Juan. Entonces, aquí se relaciona con la fe salvadora. En el verso 1, cuando dice, volviendo nuevamente a primera de Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al mundo, al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, está hablando aquí de la divinidad y la humanidad de Cristo. No podemos separar a Cristo de su naturaleza ni humana ni de su naturaleza divina. Cristo es tanto divino como humano. Y es por eso que aquí está hablando que tenemos que ser nacidos de Dios. Ya tenemos un nacimiento humano, un nacimiento carnal, un nacimiento biológico. Necesitamos también ese nacimiento espiritual. Y eso lo conseguimos cuando venimos a Cristo, cuando aceptamos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Y es por eso que aquí lo relaciona en el versículo 1 de este capítulo 5 con la fe salvadora. Y los vencedores son para el apóstol todos los creyentes que han nacido de nuevo. Por estar en Cristo son llevados en triunfo continuamente, dice 2 Corintios 2:14. La victoria no está en el esfuerzo del creyente, sino es en el poder victorioso de Dios que le es comunicado al nacer de nuevo. En otras palabras, al yo nacer de Dios, se produce un nuevo nacimiento y eso introduce al creyente no solamente en una experiencia escritural, vale decir, en la palabra, basada en la palabra, sino en una experiencia vivencial, no solo de libertad, sino de victoria también. Colosenses 1:13. Igualmente se concreta la esfera de la salvación. Dice aquí, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. La victoria es sobre el sistema en el cual estamos viviendo, el sistema del mundo, el sistema en el cual nos movemos diariamente. Por eso que dice, por tanto, sobre el maligno que lo dirige. En capítulo 2, verso 13, 14, y también, según en primera de Juan, capítulo 2, verso 13, y también cuando habla acerca de que el mundo ha sido vencido por Jesús. El sistema mundial ya no tiene autoridad, ya no tiene dominio ni señorío
sobre el hombre. Desde el momento en que Cristo vino, murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras culpas en el Calvario. A partir de ahí, el hombre tiene la oportunidad, el ser humano tiene la oportunidad de venir, acercarse a la cruz, acercarse al sacrificio que hizo Cristo y pedir que Él venga a su vida. Por eso dice aquí, con Jesús se anuncia su victoria. Ya que les dice, confiad, la victoria de Cristo es el triunfo del cristiano, porque será vinculado vitalmente, orgánicamente, visiblemente a Él. Romanos 8:37, Primera de Juan 4:4, Primera de Juan 5:4, Apocalipsis 12:11. Esta victoria sobre el mundo alcanza la esfera de la concupiscencia que arrastra el pecado. Cuando hablo de concupiscencia hablo de las debilidades, hablo de las cuestiones que arrastra el pecado. El pecado, para convertirse en pecado, es arrastrado por la concupiscencia, por los deseos que batallan dentro de nosotros. Y esto lo dice Primera de Juan, el capítulo 2, verso 16. Y por medio de la cruz el poder del mundo quedó anulado para el que cree. Gálatas 6:14. Es necesario entender que Cristo derrotó totalmente al diablo y al mundo, venciendo sobre ellos en la cruz. Efesios 4:8, Colosenses 2:15. El creyente ahora en Cristo y es ya vencedor y es un vencedor definitivo, total sobre el mundo. La victoria sobre el mundo, que en realidad es de Cristo, se hace realidad en el creyente por fe. Cuando yo acepto y creo por fe en el triunfo de Cristo sobre el mundo. El apóstol Juan vincula la victoria a la fe y no ya al nuevo nacimiento, porque antes la relación aquí tiene que ver primero con la conversión de los creyentes, que ocurre por la fe. Yo creo en el Señor por la fe, yo creo que Él me salva, yo creo que Él es mi Señor, mi Salvador, y por lo tanto yo entro en esa victoria y voy juntamente con el vencedor, con Cristo Jesús, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Cuán importante es para el creyente entender esto, saber que Cristo ha vencido al mundo y nosotros hemos vencido las concupiscencias del pecado juntamente con Él. Por eso Pablo va a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por mí. Por eso tiene usted, querido hermano, querido amigo, la oportunidad de venir a Cristo, la oportunidad de conocer a Cristo, la oportunidad de tener esa relación personal con el vencedor de este mundo, con aquel que va de victoria en victoria, con aquel que llevó esclavos al mundo y al diablo. El mundo y el diablo ya no tienen poder desde el momento en que Cristo los venció en la cruz. Por eso tiene usted, querido amigo y hermano, apropiarse de esa victoria y con él ir de triunfo en triunfo y victoria en victoria. Quiero orar por usted, quiero que el Señor esté tocando su vida, tocando su corazón. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Señor, y ahora te pedimos que tú sigas hablando a cada uno de nosotros, enseñándonos, Señor, tu palabra. Gracias te damos, Padre, y ahora ayúdanos a vivir contigo de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Gracias porque reconocemos a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.